Bendito por siempre sea el Señor. Aleluya. Aquí estamos, querido amigo, querido hermano, vecino, hombre, mujer, quien quiera que esté al alcance de este portavoz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y con todo lo que esté pues a tu alrededor, tu familia, tu gente, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y dice aquí la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Jeremías. ¿Sabes qué? Jeremías significa Jehová eleva o Jehová lanza. Esa es la traducción del nombre Jeremías. Hay 7 personas con este nombre en la Biblia. Vamos a encontrar 7 personas con el nombre Jeremías, pero en esta noche vamos a hablar del profeta, el profeta Jeremías, uno de los que llaman los profetas mayores, y que él le correspondió llevar adelante un ministerio profético en un tiempo difícil. Eso fue el tiempo de la decadencia y la caída de lo que llaman el reino del sur, el reino de Judá. Hemos explicado en diferentes ocasiones que el pueblo de Israel era un solo pueblo, pero en el tiempo de Salomón hubo una división del reino de Israel. Entonces quedaron unas tribus, la llamaban el reino del norte, llamado Israel, y otras tribus que era el reino del sur, llamado Judá. Pero realmente este reino del norte, el reino del sur, se refería al mismo pueblo de Israel. Estamos viendo que Jeremías venía de una familia sacerdotal, sus familiares todos eran sacerdotes, y él, escúchame bien, recibió un llamado aproximadamente 627 años antes de Cristo. Importante que hablemos de estas fechas para que veas cómo con el correr de los tiempos esta palabra sigue teniendo una vigencia maravillosa. Era rey en ese tiempo Josías, y después de eso vinieron 4 reyes más durante el tiempo que tuvo Jeremías pues como profeta. 40 años aproximadamente. 40 años estuvo Jeremías profetizando hasta que vino la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, aproximadamente el año 586 antes de Cristo. Estamos viendo pues que Dios llama a Jeremías a corta edad, tanto así que Jeremías se excusa. Allá lo vemos en el capítulo 1 verso 6 de Jeremías, que Jeremías le dice al Señor: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Y Jehová le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y Dios le decía en el versículo 8, capítulo 1: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto pues sobre naciones y sobre el reino,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el profeta Jeremías del que estamos hablando en esta noche. El profeta, como te decía, llamado en este tiempo tan difícil, le correspondió una misión bastante fuerte, porque el mensaje de Jeremías era una naturaleza negativa, porque en su mensaje había mucho mensaje acerca de castigo. En ese mensaje abundaban palabras de castigo por causa de un pueblo que se encontraba envuelto en mucho pecado. Podemos decir entonces que Jeremías fue un mensajero de condenación, por poner un nombre. Fue tanto así que aún él se eximió del matrimonio. No tuvo mujer, no podía experimentar una felicidad como cualquier otro, porque el conocimiento que tenía de Dios lo opacaba todo en un pueblo tan perverso, tan pecador, en un pueblo con tanta maldad que existía. Allí estaba Jeremías, hablando una palabra que le causaba mucho llanto, una palabra que lo hacía llorar. Algunos lo llamaban el profeta llorón, pero ese es un nombre que le colocaron en estos tiempos, en nuestra era, no en aquel tiempo, sino que le decían profeta llorón porque le tocaba llorar. Ahí en el capítulo 9, por ejemplo, Jeremías decía: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Ahí estaba el profeta Jeremías llorando de una manera tal que en una oportunidad, viendo que tanto hablar, tanto exhortar, tanto denunciar el pecado y el pueblo no entraba en reflexión, vino un momento en el cual él se sintió como pudiéramos decir, frustrado, quizás. Esa no es la palabra. La mejor manera de decirlo, como lo dice el mismo Jeremías. En el capítulo 20, Jeremías habla con Dios en una forma amarga y le dice: Jehová, me sedujiste, fui seducido, fuiste más fuerte que yo, me venciste, cada día he sido escarnecido y todos se burlan de mí. Qué terrible. Ahí está el profeta hablando, quejándose delante de Dios porque hablaba palabras y era objeto de burla, de escarnio. Y en el momento en el cual leí allí en Jeremías 33, en ese momento que él habla, estaba preso y desde el patio de la cárcel seguía recibiendo palabra de Dios para anunciar el mensaje profético. Y en esa oportunidad, capítulo 20, Jeremías no quería hablar más palabra de Dios, no quería seguir hablando. Pero escucha por qué la gente de Dios no nos callamos, aunque a veces no quisiéramos hablar. Dice aquí en Jeremías capítulo 20, en el versículo 9, y dije, ese es Jeremías, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos, dice Jeremías, miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero Jehová está conmigo, dijo Jeremías. Verso 11, capítulo 20. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, quede bien claro, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión,
que Jehová, que jamás será olvidada. Esa era la palabra del profeta. Un hombre que estaba pasando un momento difícil. En ese capítulo 20, versículo 14, deberías leer el capítulo 20 completo, cuando Jeremías decía: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Estaba pasando un momento difícil. Y cuando trataba de no hablar más palabra de Dios, cuando se rebelaba contra la palabra, cuando quería quedarse en silencio, había un fuego en sus huesos, que era el fuego del Espíritu Santo, que no lo dejaba, y continuaba hablando porque tenía el sentir de Dios. Lo que estaba pasando, el momento difícil, el momento de angustia, el momento de desesperación, porque una palabra tan sencilla, una palabra con testimonio, una palabra con antecedentes de Dios, y no era escuchada. Y Judá, evidentemente, el pueblo completo, no querían escuchar al profeta Jeremías. 40 años, querido amigo, estuvo Jeremías profetizando. 40 años. Desde que comenzó aquí con el rey Josías, comenzó a hablar una palabra que causó impacto. Josías comenzó bien a escuchar, un hombre de Dios. Josías fue aquel que logró quitarse de encima la sumisión a Siria, que introdujo al pueblo su abuelo Manasés, que era bastante malo. Y cuando Josías descubrió el libro de la ley, porque las leyes de Dios estaban ocultas, cuando Josías encontró este libro, entró en grande aflicción ante los ojos de Dios, juntamente con el pueblo de la época, y lloraron y se humillaron bastante ante los ojos de Dios. Comenzaron a reformar lo que era el sacrificio en el templo, y hubo una restauración, una purificación del culto, un repudio grande, un rechazo a todo lo que eran las costumbres cananeas, con el paganismo de dioses falsos, de idolatría. Y esa reforma que apoyó el mismo Jeremías en su tiempo, con todo eso, había líderes religiosos que no querían la reforma, repudiaban al profeta. Y como las cosas tienen que pasar, murió Josías, y en sucesión suya vino su hijo Joacás. Joacás terminó también haciendo lo malo. Apenas 3 meses estuvo al trono y comenzó a reinar su hijo llamado Joacim. Pero Joacim tuvo una oportunidad de humillarse, de ser súbdito tributario de Nabucodonosor, pero terminó rebelándose también, y cayó Jerusalén en el año 597. Se quedó al mando uno de sus hijos llamado Joaquín. Pero déjame decirte que este Joaquín tuvo que rendirse porque Nabucodonosor iba a tomar la ciudad. Pero la misericordia de Dios es tan grande que este hombre llamado Nabucodonosor, que era pagano, que era perverso, que era malo, este hombre no destruye la ciudad, sino que se levanta aquí un nuevo rey, gobernador llamado Sedequías, a quien Nabucodonosor lo dejó en ese lugar para que se encargara de Jerusalén, para que se encargara de levantar el pueblo con pura gente pobre que había quedado. Y este hombre terminó también rebelándose, terminó también levantándose contra Nabucodonosor. Dejó de pagar tributo, comenzó a escuchar mentiras, comenzó a escuchar falsos profetas. Afligieron más todavía al profeta Jeremías, lo lanzaron en una cisterna donde caían todos los excrementos de la ciudad, procurando su muerte. Lo metieron preso, lo golpearon en varias oportunidades,
Y Jeremías, en medio de esta situación difícil que estaba atravesando no solamente su pueblo, sino él como persona, Jeremías seguía profetizando. Y aunque Jeremías ya había vislumbrado la caída de Jerusalén, y aunque Jeremías ya le había dicho al rey que solamente si se humillaba ante el conquistador que venía, podía salvar su vida y la de sus hijos y la del pueblo, no quisieron escucharlo. Y aunque Jeremías ya sabía todo lo que había de pasar, aunque Jeremías estaba consciente de la destrucción inminente, inevitable, aún así estaba allí preso por causa de los malvados y de los malvados que estaban ahí haciéndole esa tremenda trampa de tenerlo preso. Aún en el patio de la cárcel, aún sin querer hablar palabra de Dios por tanta aflicción que le causaba Jeremías desde el patio de la cárcel, hablaba palabra de restauración y le decía al pueblo: palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, le decía Jeremías a un pueblo sordo por el pecado. Clama a mí, le decía Dios a través del profeta Jeremías a un pueblo soberbio, un pueblo lleno de orgullo, un pueblo obstinado por causa de su propio pecado. Pero el amor de Dios tan grande, tan maravilloso, que trasciende los límites del conocimiento humano. El amor de Dios tomaba a un hombre de Dios y le decía: dile a este pueblo rebelde, dile a este pueblo sordo, dile que clamen a mí y yo le responderé. Terrible. Cuando el hombre entre en la obstinación del pecado, cuando la mujer entra en la obstinación del pecado, cuando la persona consciente entra en la obstinación del pecado y sabe que lo que está haciendo está mal y sabe que el único camino está en Cristo Jesús, en Dios, que es salvación, pero quieren permanecer en el pecado, eso se llama obstinación. Así estaba este pueblo, el cual no quiso ir, y en el último momento de oportunidad el rey Sedequías vuelve a llamar al profeta, le vuelve a preguntar qué es lo que va a acontecer. El profeta le explica lo que va a acontecer. Y el rey aún así decidió no hacer nada. El rey decidió que mejor dejaban eso así. ¿Qué te parece? El rey decidió que lo mejor era seguir rebelados contra Nabucodonosor, que venía conquistando. Volvieron a meter a Jeremías en la cárcel y no le hicieron caso a Dios. La historia, yo lo repito porque es historia, pero eso lo puedes buscar tú en cualquier libro de historia, aunque la mejor de las historias la tienes en la Biblia. Los historiadores saben que hubo la caída de la nación de Jerusalén, de Judá, en el reinado de Sedequías, en manos del rey Nabucodonosor. Presos, cautivos, muertos, llanto, tristeza, aflicción. Llanto, tristeza y aflicción, como hoy día en tantos hogares. Te decía que esto aconteció 627 años aproximadamente antes de Cristo. Han transcurrido, querido amigo, aproximadamente 2700 años de esta historia. Escúchame. Han transcurrido aproximadamente 2700 años de esta historia verídica del Dios de amor castigando a su pueblo por desobediente, del Dios de amor castigando a su pueblo por el pecado.
Y las gentes siguen creyendo que todo está bien. Las gentes han perdido familiares. Las gentes han perdido trabajo. Las gentes han caído en condenación. Las gentes han caído en enfermedades. Las gentes viven en tribulación, en pelea, falta de amor y falta de paz. Pero el corazón obstinado no les deja entender que Jehová de los ejércitos, el Dios de amor, dejó una palabrita allí, en medio de la tribulación de ese pueblo. Dejó una palabra allí, en medio de la aflicción que estaba atravesando la nación de Jerusalén, haciendo un aporte para el futuro de la solución, de la oportunidad de restauración que solamente iba a acontecer, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí. Un clamor de corazón, un clamor humillado, de humillación, un clamor reconociendo que hay un todopoderoso, un clamor reconociendo que hay alguien único que puede restaurar, que puede bendecir. Evidentemente el pueblo de Judá fueron llevados cautivos allá a Babilonia y pasaron aproximadamente 200 años cuando vino la restauración en los tiempos del rey Artajerjes, cuando vino Nehemías por mandato de aquel rey y comenzaron a restaurar Jerusalén. ¿Saben lo que son aproximadamente 200 años? O sea que los hijos, los nietos y los hijos de los nietos, pagando culpas que quizás ellos no cometieron, quizás ellos ni saben lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Mira, hombre o mujer que me oyes, tú no te imaginas el daño tan grande que le estás haciendo a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos. Generaciones tras generaciones de pecado, de maldad, de muerte, de llanto, que tú estás sembrando en este momento por la obstinación de no querer venir al conocimiento de Dios, la obstinación de no querer aceptar la única palabra que puede restaurarte, Cristo Jesús. Clama para que veas, clama. Allá estaba un pueblo en grande aflicción, hicieron un clamor, la ciudad estaba en ruina. Ese clamor llegó a la presencia de Dios. Dios levantó a Nehemías, Dios levantó a Esdras, vinieron acá a Jerusalén, restauraron Jerusalén. Se levantó un pueblo que estaba en tinieblas, se levantó un pueblo que estaba en grande aflicción. Y este pueblo que en medio del pecado aprendió el misterio del clamor, este pueblo permanece como pueblo, porque cuando se levantó la Segunda Guerra Mundial, que vinieron los alemanes y destruyeron 6 millones de judíos, escúchame, 6 millones de judíos, en medio de esa aflicción, en medio de esa tristeza que estaban pasando, escúchame bien, no por injusticia de Dios, sino por su propio pecado, por su propio apartamiento de Dios, estaban pasando ese momento difícil. Pero en medio de ellos se acordaron de un Jeremías que les decía palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Y este pueblo clamando de nuevo, este pueblo hablando de nuevo. Dios, de esa mortandad tan grande, quedaron aproximadamente 4.100 judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Y con ese poquitico de gente volvieron a ser nación. Con ese poquitico de gente volvieron a llenar el mundo. Con ese poquitico de gente volvieron a ser como Dios lo dijo en promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Volvieron a ser como la arena del mar, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios cumple sus promesas. No importa quién comenzó con el pecado en tu familia. No importa quién comenzó a vender droga, si fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo o tu tatarabuelo. Tú puedes empezar hoy a no vender más droga.
Tú puedes empezar hoy a no cometer más adulterio. No importa quién empezó con la fornicación o el licor en tu familia. Tú puedes empezar hoy a dejar de consumir, a dejar de hacer lo malo. Tú puedes empezar hoy una nueva generación, buena, santa, bendecida por Dios. Solamente tienes que clamar al Dios Todopoderoso, aquel que quiere hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Jehová de Israel, aquel que estaba hablando acerca de aquellas casas derribadas con arriete, aquellas casas que estaban destruidas. Dijo el Señor en el versículo 6, Jeremías 33, yo traeré sanidad, medicina, yo los curaré, yo les revelaré la abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos, voy a restablecerlos como al principio, querido amigo. Hoy puede ser la noche de detenernos, hoy puede ser la noche de empezar de nuevo. Clama a Dios, clama a Dios. Clama, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas, dice el Señor, que tú no has conocido, porque solamente has conocido maldad y hipocresía, porque solamente has conocido muerte y tristeza, y la sonrisa es opacada por hechos malos en tu vida y en la de tus semejantes. Pero hoy el Señor quiere decirte que si bien es cierto has pecado, que si bien es cierto has hecho lo malo, que si bien es cierto tu conducta te ha traído grande aflicción, tu conducta ha traído tristeza en tu familia, tu conducta y la de tu familia ha traído el rompimiento matrimonial, tu conducta ha traído el decaimiento en tus hijos, tu conducta ha traído tristeza y aflicción. El Señor quiere establecer un nuevo pacto contigo. El Señor quiere establecer el nuevo pacto, aleluya. El nuevo pacto, querido amigo, un pacto de gracia, un pacto de perdón, escrito, ¿sabes dónde? En tu corazón, como dice ya el libro de Jeremías capítulo 31, ese capítulo tan hermoso que trasciende por los tiempos y hoy nos salva. Cuando el Señor dice, he aquí, vienen días. Esos días los vamos a disfrutar nosotros. Esos días los estamos disfrutando los que hemos creído. Porque en aquel tiempo Dios lo dijo como profecía. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero verso 33 dice, es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, aleluya. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Escúchame, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Bendito sea el Señor. No me acordaré más de su pecado, dice la divina palabra. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 8, vuelve a referir estas palabras. Y como lo dijo Pablo en el libro de Romanos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Querido amigo, ese es el Dios que te estoy presentando. El Dios que, si bien es cierto, es amor, también es cierto que es un Dios que es un fuego consumidor. Pero también dice la Biblia que Dios se deleita en la misericordia. También dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. También dice la Biblia que Dios
Limpia el camino del joven solamente cuando éste comienza a guardar la palabra. Claro, la Biblia habla de maldiciones generacionales que han venido trascendiendo desde los tatarabuelos, bisabuelos, padres, y los hijos bien vuelven a tener hijos, y lo que han ido es inyectándole pecado como que si fuera una herencia de pecado. Pero esta maldad se revienta cuando llega Cristo. Solamente, como dijo el profeta, habla con Dios, clama a Dios y verás la respuesta maravillosa de Dios. Verás la restauración maravillosa de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todo lo que tienes. Por esta causa, yo quiero hacer una oración esta noche por ti y por todo el que quiera escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos han oído tu palabra, muchos han aceptado tu palabra, muchos han creído que tú has hablado esta noche, y muchos, muy importante, quieren esa libertad, quieren ese comenzar de nuevo, Señor. Únicamente posible en tu palabra, únicamente posible en tu verdad, únicamente posible del corazón contrito del hombre. Llega en su clamor a tu presencia, tú perdonas y restauras. Por eso, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que perdones sus pecados. Señor amado, lo dice tu palabra. Lo dice tu palabra que tú volverás a tener misericordia de nosotros, que enterrarás nuestras injusticias y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh Dios, extiende tu mano y ayúdanos. Señor amado, mira el corazón contrito, quebrantado de muchos. Llénales con tu gracia, tu bendición. Hazle sentir tu presencia. ¿Cuántos hay que no pueden ni abrir su boca para pedirte perdón, Señor amado? Pero allí en su corazón que tú conoces, obra en ese corazón que tú conoces y permite, Dios maravilloso y eterno, que venga quebrantamiento en sus vidas, que venga reflexión en sus corazones, que venga el deseo del cambio en su mente y pueda sobrar en ellos, en sus hijos y en todo aquel, Señor amado, que por una u otra causa crea en ti. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Echamos por tierra todas sus obras. Ponemos sobre maldición toda obra satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Bajo tierra toda obra de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús declaramos una victoria grande, maravillosa. Oh Dios soberano, puedas tú extender tu mano con amor, con misericordia a todo aquel que gime, a todo aquel que clama, a todo aquel que tiene esperanza. Y el cambio pueda haberse hecho realidad en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor amado, acuérdate, como dice tu palabra, de sus necesidades. Acuérdate, Dios mío santo, del vestido, del sustento, y hay abundancia de paz. Puedan volver a sonreír en el nombre de Jesús, Señor amado. Señor amado, hazlo. En tus manos le encomendamos por siempre. Amén. Y por siempre. Amén. Aleluya.